Biorremediación en el Caribe Maya. Biorremediación se refiere a remediar cualquier elemento o sistema natural contaminado mediante organismos vivos, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, los seres humanos hemos utilizado biorremediación desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando hay derrames de hidrocarburos, se inyectan bacterias y estas bacterias degradan el contaminante y bueno, se limpia este suelo o este elemento contaminado. Otro ejemplo, por ejemplo, son los fenoles. Los fenoles es un compuesto químico presente en descargas de aguas residuales de la industria química y bueno, resulta que estos fenoles pueden ser degradados por la enzima de un hongo. Esta enzima la puedes aislar de este hongo y puedes limpiar esta corriente de agua contaminada, ¿no? Mediante organismos vivos, ya sean hongos, ya sean plantas, ya sean partes de estos hongos como las enzimas, etcétera, microorganismos, ¿no? La foto que ven aquí en la primera plantilla es un sistema de biorremediación que está ahí en Dos Ojos, aquí en el municipio de Tulum, y si ven la planta que está aquí, pues es la misma planta que ven por todos lados. Estas plantas son de la familia de las heliconias. Hay otras plantas, papiros, etcétera, que tienen la capacidad de inyectar oxígeno en el agua, ¿no? Entonces, estas plantas son capaces de degradar los contaminantes típicos de un agua residual de los contaminantes típicos presentes en el agua residual de un restaurante, de un hotel, de una casa, que como bien sabemos aquí en Quintana Roo, pues abarca casi toda la totalidad de las descargas de aguas residuales, ¿no? Entonces, nada más enfatizar, es posible limpiar el agua residual de todo Quintana Roo mediante estos sistemas, ¿no? Utilizando flores, utilizando plantas. La siguiente. ¿En qué consiste? Bueno, este es un tipo de biorremediación, que es del cual yo les voy a hablar. Son humedales artificiales. Es un sistema perfectamente estudiado, monitoreado. Hay una institución que es el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, que los ha estado monitoreando estos sistemas. Han obtenido resultados muy favorables. Hace poco en un taller nos comentaban estos ingenieros que han visitado y han monitoreado sistemas de humedales artificiales abandonados, en teoría. Hacen los muestreos del agua residual y los resultados que obtienen son muy positivos, ¿no? Es decir, estos sistemas, aunque se dejen abandonados, siguen depurando el agua residual, otra vez de contaminantes típicos del agua residual en Quintana Roo, que son hoteles, restaurantes y casas habitación. Incluso estos sistemas pueden degradar metales pesados o cuestiones ya más complicadas, ¿no? ¿En qué consiste un humedal artificial? Bueno, son relativamente simples, son 3 elementos que tienes. Las plantas, la capacidad de las plantas es que puedan vivir en una superficie inundada de agua. El sustrato, que tiene que ser algo inerte, piedritas por lo general, que básicamente lo único que va a servir es para que la planta se agarre. Y los microorganismos, que son toda esta serie de bichitos que crecen tanto en la película de este sustrato como en las raíces de las plantas, ¿no? Un cuarto elemento, pues es nada más el contenedor, ¿no? Para que puedas contener este sustrato y se pueda desarrollar todo esto. Bueno, la siguiente. Los humedales artificiales tienen muchas ventajas, muchas desventajas. Bueno, algunas ventajas: no requieren energía externa. Es decir, tú dimensionas un humedal artificial en función de la cantidad de agua que estás produciendo en X lugar y en función de la concentración del contaminante que tú quieres depurar de esta agua residual, ¿no? En función de estos dos datos, hay todo un procedimiento, hay una ingeniería, hay una serie de fórmulas, de modelos matemáticos, hay toda una historia detrás, o sea, no es algo que se le ocurrió por ahí a alguien. Y si tú sigues todo este procedimiento, obtienes un área, ¿no? Que va a ser el área de tu humedal. Una vez que tú tienes ese humedal construido, no va a requerir ninguna energía externa, ¿no? Tú no tienes que conectarlo a ninguna corriente eléctrica. Y esto hace los humedales artificiales una opción muy viable, ¿no? Y si se consigue la inversión inicial, pues es muy fácil que se estén manteniendo al no depender de energía externa. Aquí en Tulum y en toda la región de por aquí, ¿no? Que hay muchos proyectos ahí perdidos en la selva y acá en el manglar, que la Comisión Federal de Electricidad no llega con las líneas de energía. Pues si tú quieres diseñar un sistema de tratamiento de agua y diseñas un sistema de tratamiento de agua dependiente de energía eléctrica, pues al final estás resolviendo un problema, pero te estás metiendo en otro problema, ¿no? Esa es una ventaja de estos sistemas. Los terminas y nunca van a requerir energía, ¿no? Si se diseñan correctamente, la única energía que necesitan pues es la gravedad, ¿no? Tú le bajas al baño, te bañas, lo que sea,
y el agua va a ir por un circuito, por un tren de tratamiento que va a ir depurando esta agua, ¿no? Importante también señalar, un humedal artificial es parte de todo un tren de tratamiento. Es decir, no es que vayas a poner un humedal artificial y vayas a limpiar el agua perfectamente, ¿no? Es parte de un tratamiento, pero es como el reactor, el bioreactor de ese tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, otra ventaja, necesitan un mantenimiento mínimo. Como les decía, una vez que ya están construidos los humedales artificiales, todo el tren de tratamiento, el mantenimiento no es más allá que el mantenimiento de un jardín, ¿no? O sea, si ves por ahí que se ponen feas las plantitas, pues a lo mejor le cortas las partes feas. En sí no requieren un mantenimiento muy complicado. Entonces, bueno, si no requieren energía externa y tienen un mantenimiento mínimo, los costos de operación de estos sistemas pues se vuelven mínimos, ¿no? Tú diseñas el sistema y ahí se queda chambeando y tú como hotelero, como restaurantero, como quien sea, pues te quitas de un problema, ¿no? Sabiendo que va a estar funcionando este sistema. Otra ventaja es que no generan residuos secundarios. La mayor cantidad de aguas residuales aquí se trata, en México y en el mundo se trata con lodos activados, que son sistemas de tratamiento que producen lodos, ¿no? Esos lodos después los tienes que secar y hay otro proceso. Los humedales artificiales no te generan residuos secundarios, entonces, bueno, pues hacen todavía más fácil la operación de estos sistemas. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una de las desventajas requieren áreas considerables, ¿no? Si tú tienes una torre de departamentos con 10 departamentos en un área pequeña, pues un humedal artificial se vuelve una alternativa complicada, ¿no? Pero si tú tienes un hotel de 1 hectárea donde tienes 10 cabañas, se vuelve una alternativa muy viable, porque además este espacio que vas a utilizar para los humedales artificiales, como les comentaba, pues van a ser flores, ¿no? Va a ser un jardín, se puede integrar, pueden tener formas perfectamente orgánicas, o sea, no tienen que ser rectángulos, cuadrados, nada. De hecho, lo que se simula es más o menos como un río. Y bueno, otra desventaja es que los primeros meses, una vez que se termina el sistema, los primeros meses la eficiencia es muy poca, ¿no? Tú tienes que dejar que la planta crezca con las raíces, que los microorganismos se desarrollen. Entonces, muchas veces, si se diseña un humedal artificial, es importante tener en cuenta que el agua residual que va a estar saliendo de ahí no va a estar limpia tanto como tú la quieres, sino hasta después de algunos meses, ¿no? En lo que la planta se adapta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tiene que ver los humedales artificiales con los mayas? Desde mi punto de vista tienen que ver todo, ¿no? Aquí ya se habló mucho del destino, de sueños, de mensajes ocultos. A mí la manera en que se manifestó este destino y estos mensajes ocultos fue a través de estos sistemas, ¿no? Yo no sabía muy bien qué hacer en mi vida, dónde vivir, tenía una carrera similar a esto, pero si bien a mí en la universidad nunca me lo comentaron mucho. Entonces, bueno, yo vi la oportunidad aquí en Tulum de aplicar lo poquito que sabía y de proponer una solución. No tenía ni idea de los sistemas, pero vi que estaban funcionando y pues de ahí me he dedicado poco a poco a estudiarlos, a monitorearlos, a analizarlos y pues a irlos implementando poco a poquito. Así que bueno, los humedales artificiales fueron lo que a mí, como Fernando, me ancló aquí a Tulum, ¿no? Yo tuve como esa visión de decir, bueno, en esta comunidad donde me sentí acobijado, ¿no? Porque es una comunidad muy activa, hay mucha gente que ve errores en la sociedad, pero no se queda nomás viendo, ¿no? Propone una solución. Entonces yo me sentí como respaldado por esa comunidad que no lo había sentido en otras partes de México. Dije, bueno, pues aquí puede ser la opción para yo proponer esto, ¿no? Sería como mi contribución. Y a raíz de que yo me quedo aquí en Tulum, explorando este tema de los humedales artificiales, empiezo a conocer la cultura maya, ¿no? Yo de los mayas no sabía nada. Bueno, sabía lo que te dicen en la escuela, que es los mayas desaparecieron, los mayas cuando llegaron los españoles era una cultura en decadencia, todo el conocimiento maya lo quemaron, quedaron por ahí unas hojitas. Yo traía esa idea, me dio pena cuando llegué aquí a Tulum y empecé a descubrir lo vivo que está la cultura maya. Dije, bueno, ¿cómo es posible que en la universidad a mí me hayan enseñado esto? Cuando hay millones de mayas, vas al banco y hablan en maya, en fin, todos los niveles sociales, el presidente municipal es maya, hay mayas por todos lados aquí, ¿no? Los apellidos son mayas. Entonces, pues a mí esto fue lo que me ancló aquí a Tulum, ¿no? Pero de enamorarme en ese día a día, ¿no? En ese contacto diario, no de enamorarme de los libros. Al yo conocer un poquito más la cultura maya, entendí 3 cosas
poco a poquito en diferentes momentos de mi vida, que son cuestiones que yo observé en los mayas, que fueron por los motivos que yo les tomé más admiración, ¿no? Estos 3 puntos es la adaptabilidad, la preservación de su entorno y la profunda religiosidad. Hay una cuarta aquí que pues no la puse, pero ahorita se me está ocurriendo después de escuchar todo esto, que es el optimismo que tienen los mayas como cultura, ¿no? Adaptabilidad, bueno, ya lo dijeron por ahí, ¿no? Es una cultura que tiene aquí miles de años, han sufrido cambios sociales, cambios culturales, cambios climáticos y siguen aquí, ¿no? Perfectamente vivos, enseñándonos más cosas. La preservación de su entorno, bueno, Quintana Roo es de los estados que tiene mejor conservado todo su ecosistema y Quintana Roo es uno de los estados con mayor presencia indígena, ¿no? O sea, está lleno de mayas, entonces era muy fácil hacer la conclusión, ¿no? ¿Quiénes han sido los responsables de tener este entorno tan saludable? Pues desde mi punto de vista fueron los mayas, ¿no? Y la tercera, la profunda religiosidad, que siento que esta profunda religiosidad maya, que ya la hemos ahorita sentido, en cierta manera le ayuda mucho a la cultura maya a respetar ese entorno, ¿no? Para los mayas no es ir a cortar un árbol, no es un tigre, es un ser que tiene toda una historia, toda una energía, un alma. Entonces esta religiosidad, aparte de que los ha pues mantenido vivos como cultura, los ha mantenido muy respetuosos de su entorno, ¿no? Esta profunda religiosidad los hace adaptables, ser adaptables hace que preserven su entorno. Y la cuarta que les comentaba, el optimismo, ¿no? Se habla de crisis, se habla de guerras, de momentos difíciles en México, etcétera, etcétera. Yo creo que guerras ha habido siempre, crisis ha habido siempre. Está la guerra de los cristeros, la guerra de las castas, la revolución, etcétera, etcétera. Al final cada quien va a tener la oportunidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Está en cada quien. Entonces, bueno, en este enamoramiento de los mayas, yo empiezo a investigar un poquito más, encuentro cosas súper interesantes como las que comentaba Guillermo de Anda, de astronomía, de arquitectura, cómo observaban el cielo, cómo aterrizaban todos esos conceptos. Y me faltaba este eslabón entre los mayas que yo estaba leyendo en los libros de astronomía y científicos, a los mayas que yo veía aquí, ¿no? Que eran grandes pescadores, grandes constructores, pero no eran científicos desde mi punto de vista, ¿no? Es la foto de un amigo, Gabriel Mazón. Él es un maya, él es el vínculo que a mí me sirvió para entender toda esta ciencia maya y él fue el que me abrió los ojos y cerró ese eslabón que a mí me hacía falta, que me hizo darme cuenta que los mayas científicos, los mayas astrónomos que se habla por ahí que se perdieron o que quedaron no sé dónde, están súper presentes, ¿no? O sea, hay mayas aquí desarrollando ciencia, conscientes de su cultura, conscientes de los riesgos y proponiendo, ¿no? Esta es una pirámide que construyó Gabriel con mano de obra maya y nada más el mensaje es, la construyeron el año pasado, los mayas siguen construyendo pirámides, los mayas siguen adorando sus dioses, los mayas siguen proponiendo, se siguen adaptando, y creo yo que tenemos mucho que aprender en estos momentos donde los seres humanos estamos así como asustados. Pues yo creo que de los mayas podemos aprender mucho a alivianarnos y todo esto del amor y sentirlo y pues proponer. Gracias.